Bueno, reiterados saludos a todos. En esta ocasión les estoy presentando una tesis que menciona la efectividad de las resoluciones judiciales constitucionales contra el Estado que contiene una obligación de hacer, que ha sido dada para optar el grado de magíster en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, sustentada hace 2 años aproximadamente, para verlo como ejemplo en cuanto a la elaboración de un índice, también de planteamiento del problema, de plantear un resumen, etcétera. Al menos en el resumen, o más aún en la introducción que tenemos más adelante, se deben plasmar, ¿no?, los elementos importantes que presentan la tesis. Y obviamente uno de los elementos importantes que presentan la tesis es el planteamiento del problema, y ahí está, dentro del planteamiento del problema, la formulación de la pregunta que tenemos que resolver en la investigación. En este caso, la introducción señala como segundo punto planteamiento del problema, en el cual dice, ¿no?, a pesar de existir resoluciones judiciales en calidad de cosa juzgada que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales de diferentes procesos en calidad de cosa juzgada. Entonces, ahí enfoca el problema, que existen sentencias emitidas por parte de procesos constitucionales de amparo, donde se dispone al Estado una obligación de dar dinero, ¿no? Pueden ser los casos de pensiones, puede ser los casos también de pago de algún monto en cuanto a beneficio social de algún trabajador del sector público, y esos pagos que se disponen mediante sentencias no son posibles de ser cumplidas el proceso, al menos de forma rápida, debido a que existe por parte del Estado una excusa, mencionando que no existe disponibilidad presupuestal. Ese es el marco en el cual se enfoca el problema. Y tenemos aquí lo siguiente que dice: el referido procedimiento administrativo requiere lo siguiente, ¿no? Ese es el problema en cuanto a la conceptualización o a la necesidad de que este pago por parte del Estado requerido por orden judicial sea efectivo o no sea efectivo. Entonces, aquí enmarca el problema, después plantea la hipótesis. Señala, se requiere asegurar de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente una partida presupuestal permanente en todas las entidades públicas destinadas a efectivizar las resoluciones judiciales en calidad de cosa juzgada que se emitieron en un marco de proceso constitucional y implica una obligación de hacer por parte del Estado. Entonces, en la introducción ha planteado el problema, ha planteado la hipótesis, qué es lo recomendable, en tanto es una parte inicial, ¿no?, en la cual la persona que lee la introducción debe de darse cuenta cuál es la temática del problema, y después tenemos la hipótesis. Y esto darle un panorama breve, obviamente, a quien va a leer la tesis. Esos son precisamente los jurados en general, otras personas. Aquí está la propuesta legislativa que señala el autor, una reforma legislativa del artículo 46 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, entre otras normas, y hace un breve resumen de los capítulos que va a desarrollar en la tesis. Capítulo primero, hablar sobre la efectividad de resoluciones judiciales. Capítulo segundo, la vulneración de resoluciones judiciales. Capítulo tercero, nuestra propuesta de solución, lo que dice aquí. Y en cuanto a la metodología, que es lo que vamos a desarrollar también hoy día, señala, ¿no? Es importante mencionar que se ha seguido la metodología siguiente. Habla aquí de que va a recurrir a sentencias del Tribunal Constitucional, va a requerir también de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, habla del estilo de redacción en general, ¿no? En sí es una metodología sociojurídica que trata de analizar las instituciones jurídicas en cuanto a su eficacia práctica en la realidad, y de ahí desarrolla el capítulo primero.
El otro aspecto importante que podemos aprender de esta parte de la tesis es en cuanto a la estructuración de los capítulos, la cual tiene capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Nada más que 3 capítulos. Y se enfoca precisamente en el desarrollo de lo que es los temas vinculados al problema. No se inmiscuye en otros aspectos que no tengan relación con el problema. El problema era, ¿no? Existen dificultades en la ejecución de sentencias emitidas por procesos judiciales de amparo constitucionales que disponen una obligación de hacer por parte del Estado. Entonces, de por medio está qué cosa, la tutela jurisdiccional efectiva y su relación con las resoluciones judiciales. Y eso lo desarrolla en el capítulo 1, también la efectividad de las resoluciones judiciales desde la doctrina, la efectividad de las resoluciones judiciales desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también abarca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el capítulo habla, ¿no? Vulneración de la efectividad de las resoluciones judiciales en procesos constitucionales que contienen una obligación de hacer desde el pago de una suma líquida por parte del Estado. Entonces ahí vemos, en la primera parte habla del elemento esencial que es derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Capítulo segundo, vulneración de la efectividad de resoluciones judiciales en los procesos de amparo. Y finalmente el capítulo 3 ya toca la propuesta de solución, ¿no? Comúnmente los capítulos iniciales son parte del marco teórico y el último, o quizá también el antepenúltimo capítulo, tratan sobre la propuesta de solución, ¿no? En este caso se ha planteado de esa forma y tiene sus conclusiones, recomendaciones finalmente. Como vemos aquí, no se ha requerido hacer una investigación que pueda abarcar 8, 9 o 10 capítulos. Es una investigación concreta que desarrolla los temas necesarios para que pueda exponerse el problema, la base teórica del problema. Entonces, por ese lado, una tesis tampoco necesita, ¿no?, una extensión tan amplia que pueda abarcar 200 hojas, 250, si es que el problema no merita un desarrollo tan extenso. Y sería necesario desarrollar capítulos que no tengan vinculación con este tema, ¿no? Si hablamos aquí, por ejemplo, de la historia del proceso de amparo en el Perú, sería un capítulo histórico que tendría relación con otros problemas. Entonces, por ese lado tenemos que ver la tesis, ¿no? Solamente 3 capítulos, de los cuales en el primero y en el segundo se desarrolla la teoría y en el tercero se analiza el problema y se contrasta la hipótesis. No hay nada más, ¿no? Es una tesis bastante concisa que responde a una investigación precisa también. Bueno, como les había indicado, todos estos materiales lo podemos encontrar en el RENATI, que es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, donde se puede acceder a tesis de cualquier universidad, ¿no? En este caso hemos ingresado a una tesis de la PUC en Maestría de Derecho Constitucional. Bien, vamos a presentar los materiales que tenemos para el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar del tema del método y objetivos de investigación. Hemos tocado en algún momento la idea de poder proponer un método dentro de la investigación jurídica y acá se discutía si es que el método a desarrollar debía ser el método científico o no. De hecho, que el método científico es importante, no para las ciencias formales, las ciencias básicas, en la cual existen determinadas características y una rigurosidad formal que tenemos que seguir para que nuestra investigación tenga sentido, ¿no? Por otro lado, podemos decir que si hablamos del derecho, no tenemos que circunscribirnos a un método exclusivamente científico, en tanto no es nuestra intención determinar las causas y consecuencias de los problemas, sino tenemos otro propósito, ¿no? Interpretar correctamente una norma, determinar si un derecho que contraviene otro derecho, cuál de ellos debe de primar,
o quizá establecer una nueva postura en cuanto a un nuevo sujeto de derechos que pueda ser incorporado en la Constitución, entre otros aspectos que tienen una connotación distinta, ¿no? Que no solamente se van por el lado de ver qué causa un fenómeno o cuál es la consecuencia de un fenómeno, sino tiene otra connotación. Acá hemos establecido de forma puntual cuáles son las características del método científico, que tiende a ser un método inductivo, es decir, parte de analizar fenómenos precisos para determinar leyes universales, ¿no? Fenómenos precisos para concluir en leyes universales. Si hablamos en el caso, más que todo de las ciencias formales, ¿no? De quizá de la física en general, las experimentaciones que se desarrollan tienen el propósito de probar que una determinada fórmula pueda eh, resistir a la práctica, ¿no? Y mientras una fórmula, a pesar de que sea modificada o se le incorporen elementos, y esta fórmula sigue contestando y sigue teniendo sentido, entonces más esta fórmula se va a resistir, ¿no? A estos posibles cuestionamientos y se va a considerar como una ley universal. También el método científico obviamente es experimental por ese lado, porque requerimos ir a la práctica para poder señalar que estas fórmulas necesitan una experimentación en laboratorio u otros similares. Por lo cual tenemos aquí también la idea de que necesita comprobación empírica los elementos de las fórmulas o variables que se han aplicado. Y también esta parte del método científico que estamos diciendo, en el cual se aplican las fórmulas, se denominan estos elementos, va conectado con los términos de variables, ¿no? Las variables que son aquellas características de las unidades de estudio que van a ser objeto de investigación. En tanto, llamamos variables porque pueden ser medibles, ¿no? Características medibles de los objetos de estudio. Y se identifican comúnmente la variable independiente, que es la causa del problema, y la variable dependiente, que es la consecuencia del problema, eh, para determinar, ¿no? Si lo que yo estoy planteando es causa de un problema o lo que yo estoy planteando es consecuencia del problema. Y así se va a establecer también una investigación causal, que es otra clasificación, ¿no? Investigaciones causales, investigaciones descriptivas, correlacionales y causales, ¿no? O exploratorias también. Esa es otra clasificación que básicamente va en un lado más de las ciencias formales. Entonces, hay universidades que piden, ¿no? El tema de la identificación de variables independientes, pero si nosotros hemos visto, ¿no? Las preguntas que hemos planteado la semana pasada sobre qué tiene que tener una pregunta para que pueda tener relevancia jurídica, ¿no? Y no nos hemos enfocado en, en estructurar la pregunta en base a una variable independiente dependiente, ¿no? Sino es otro sentido. Quizá podemos encajar en este esquema de si es variable independiente dependiente, pero sería netamente una formalidad, ¿no? No habría aquí necesidad de que la variable independiente sea necesariamente la causa, en ese sentido. Sería una formalidad para cumplir solamente con lo que dice en cuanto a las directivas de las universidades que suelen pedir. Entonces, hemos hablado de esa clasificación, ¿no? La investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o causal, que en base más que todo en la investigación causal, se estructura conforme a variables, variable independiente, variable dependiente, inclusive hay otros tipos, no son las más comunes. Puede haber también una variable interviniente, entre otras. Y eso está más vinculado al método científico, ¿no? Se enfoca en determinar causas y consecuencias de los fenómenos, como decimos, en base a esa estructuración de variables. Pero si hablamos del derecho y hemos mencionado cuáles son los objetivos, la relevancia de las preguntas, podemos concebir otros métodos distintos a los que nos pueda plantear
Hernández Sampier en su libro, ¿no? Que señalaba la existencia de una investigación descriptiva, exploratoria, correlacional, causal. Carlos Ramos Núñez, en el libro que quizá ya lo conocen, Cómo hacer una tesis en Derecho, menciona la existencia distinta de métodos distintos sobre esos aspectos propios del derecho, ¿no? Y habla de un método dogmático, un método sociojurídico, un método histórico, inclusive también el método de análisis económico del derecho. En sí, Carlos Ramos Núñez es alguien que se ha dedicado a la investigación, es abogado, y no es alguien que esté planteando investigación que no sea abogado, ¿no? Por el lado del libro de metodología de investigación de Hernández Sampieri, tiene una connotación amplia de concebir a las ramas del conocimiento no desde un punto de vista jurídico, ¿no? Sino de un punto de vista distinto. Pues yo creo que si se va a realizar investigación en derecho, tenemos que guiarnos de quienes han tenido experiencia en investigación o han sido abogados o han desempeñado la magistratura, ¿no? En el caso de el doctor Carlos Ramos Núñez, es una persona que se ha dado bastante tiempo en cuanto a la investigación en materia histórica y también ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, por ese lado, tiene amplia experiencia en lo que es investigación netamente jurídica. Cuando hablamos del método dogmático, hablamos de concebir a las instituciones jurídicas incorporadas o compuestas tanto de normas, de doctrina, de jurisprudencia, es decir, engloba un carácter abstracto de la institución jurídica, analizando los principios técnicos explicativos de las instituciones jurídicas. De hecho, que si planteamos una pregunta netamente relacionada al método dogmático, podemos enfocarnos quizá dentro de lo que es la filosofía del derecho, dentro de lo que es eh, la interpretación adecuada de una norma en específico. También pues, se puede plantear aquí el análisis constitucional de una ley, ¿no? En tanto, no se va a acudir de forma necesaria a casos prácticos, ¿no? Sino vamos a aplicar más que todo principios que nos van a servir para analizar la ley o alguna pregunta relacionada a la filosofía del derecho. Después tenemos el método sociojurídico, que va por el sentido de analizar la eficacia de las instituciones jurídicas, y esto significa que no nos vamos a quedar solamente con la doctrina, sino tenemos que ir a la práctica, ¿no? O inclusive aquí se podrían plantear estadísticas que se pueda contrastar si es que una institución jurídica, una norma, un artículo es eficaz en la práctica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley 3364, que es la ley para prevenir la violencia o erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Hay una serie de cuestiones en esa ley, tanto penales, tanto del proceso de violencia familiar, entre otros, eh, que se pueden estudiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las medidas de protección que se dan a las víctimas, se podrían estudiar si acaso estas medidas de protección cumplen su finalidad. La finalidad precisamente, ¿no? De prevenir la violencia, de proteger a la víctima. Y eso necesitaría también, ¿no? Un ámbito de aplicación espacial, temporal, en el cual podemos estudiar esta institución o esta norma en concreto. Por el lado del derecho procesal constitucional, tenemos también un nuevo Código Procesal Constitucional vigente desde julio del 2021, en el cual se han establecido diferentes aspectos, ¿no? Vinculados uno por el tema de la prohibición del rechazo liminar de la demanda, que el juez ya no puede declarar improcedente la demanda en la calificación, y esto con el propósito de tutelar derechos fundamentales, ¿no? Que todas las demandas sean admitidas para finalmente en sentencia se puede evaluar si es improcedente. Entonces se podría analizar, ¿no? Si es que esta regla que señala el nuevo Código Procesal Constitucional es eficaz en la práctica. Y eso implicaría ir a un juzgado
analizar las sentencias, la duración de los procesos, si es que el margen de improcedencia sigue siendo el mismo al que existía con la vigencia del código anterior del 2004. Entonces, todas esas cuestiones se podrían analizar dentro de un método sociojurídico. Después tenemos el método histórico, en el cual analizamos la evolución histórica de la institución jurídica, tanto para complementar un aspecto en el tiempo, hablando de años pasados, de eliminar una incertidumbre, una duda sobre alguna creación normativa, algún problema normativo que hubo en ese momento, vinculado puede ser a la Constitución, vinculado a una ley en específico, o también no solamente ver desde el punto del pasado, sino quizá rescatar conclusiones que nos puedan servir en el presente y mejorar nuestra propia regulación normativa. Entonces, por el lado del método histórico, podemos enfocarnos como un método que trata de analizar la institución jurídica desde su evolución en el tiempo. Bueno, son tres esquemas. También es posible analizar una institución jurídica desde un punto de vista del costo-beneficio, y ahí nos referimos a lo que es el análisis económico del derecho, eh, que ve, ¿no?, cuáles son los aspectos positivos, negativos de una norma, de una institución jurídica. Es otro método que también se podría aplicar, ¿no?, que es también una nueva corriente sobre el análisis económico del derecho, que fue más que todo propugnada por Alfredo Bular González, ¿no es cierto? Bueno, esta es la parte de los métodos. De hecho, que tenemos que escoger uno si planteamos un problema, y es con el propósito de darle un enfoque a la pregunta, ¿no? Esta pregunta la voy a analizar en un entorno de costo-beneficio, que es un análisis económico del derecho. Esta pregunta la voy a analizar en un entorno histórico, entonces voy a tener que ir al pasado. Esta pregunta la voy a analizar en un entorno netamente teórico, abstracto, entonces voy a tener que determinar cuáles son los dogmas o principios que me van a servir para darle solución. Entonces, por ese lado, el método nos va a ser útil, ¿no? Nos va a encuadrar dentro de un esquema la pregunta. Y obviamente esto nos va a ayudar a que nuestra solución pueda ser expuesta de forma coherente. Bueno, eso es en cuanto a los métodos. De hecho, que se ha podido compartir con ustedes en la primera sesión que nos indicaba Ronald, el libro de Carlos Ramos Núñez, Cómo hacer una tesis en Derecho. Y se ha podido compartir y escanear, ¿no?, a los que se han podido inscribir. Ahora vamos a tocar lo que son los objetivos en la investigación jurídica, que no es un tema bastante complejo, es sencillo. Ya habiendo planteado la pregunta de investigación, que es lo más importante que hemos hablado la semana pasada, lo más importante de un proyecto de tesis, habiendo definido cuál es el método, ya los objetivos que vamos a poder determinar se derivan, se desprenden de la pregunta. Y en sí también pueden haber, ¿no?, problemas o preguntas generales y específicas. Igualmente los objetivos pueden ser generales o específicos. Si hablamos de objetivos generales, es en tanto que la pregunta general que hemos podido plantear se convierte a objetivo, ¿no? Y ya no lo redactamos en forma de interrogante, sino el objetivo lo redactamos en forma de proposición, anteponiéndose el verbo determinar, analizar, establecer, examinar, ¿no? Es básicamente aquí una transformación de la estructura de interrogante a una oración propositiva, anteponiéndose este verbo de determinar, analizar, eh, examinar, etcétera. Una pregunta que hemos tocado la semana pasada es sobre si la naturaleza puede ser concebida como sujeto de derechos, ¿no? Era un tema que nosotros habíamos tocado y también podría ser objeto de una tesis. Y una pregunta que nazca, un objetivo que nazca de esta pregunta sería, ¿no?, determinar si la naturaleza puede ser concebida como sujeto de derechos. Entonces, como ven, la estructura de interrogante se ha cambiado a proposición, anteponiéndose un verbo en infinitivo. Ahora, también es común ver, ¿no?, en los proyectos de tesis
que se plantean preguntas generales y preguntas específicas. En sí, la pregunta general es la que abarca el objeto principal del problema. Ya las preguntas específicas son aquellas que, desarrollando pauta por pauta, cada pregunta se va a poder responder la pregunta general, ¿no? Es desmembrar la pregunta general en partes para que podamos nosotros llegar a la conclusión de esta pregunta, ¿no? Entonces, estas preguntas específicas son parte de un desmembramiento de la pregunta general y nos conlleva a responder finalmente la pregunta principal que estamos planteando. En el mismo ejemplo, ¿no? Si la naturaleza puede ser concebida como sujeto de derechos, se plantea el objetivo determinar si la naturaleza puede ser concebida como sujeto de derechos. Y aquí podemos plantear dos objetivos específicos relacionados a esta pregunta general. Primero, ¿no? Analizar la fundamentación antropocéntrica de sujeto de derechos. Entonces, si queremos plantear que la naturaleza sea considerada como sujeto de derechos, tenemos que ver el contexto actual de las cosas, ¿no? Y el contexto actual de las cosas es una teoría antropocéntrica sobre sujeto de derechos. Que todo sujeto de derechos ahora, al menos en el Perú, gira en torno a la persona, ¿no? El concebido, la persona jurídica no inscrita. Entonces, esas cuatro concepciones de sujeto de derechos tienen como centro principal al ser humano. Si queremos plantear que la naturaleza sea un sujeto de derechos, tendríamos que analizar esa teoría y plantear como otro objetivo específico establecer si la fundamentación ecocéntrica de sujeto de derechos puede ser aplicada en el sistema jurídico peruano. Y es la otra postura contraria a la teoría antropocéntrica, la teoría ecocéntrica de sujeto de derechos, ¿no? En la cual se establece que la naturaleza puede tener también titularidad de derechos y la necesidad de aplicar el principio de reparación a los ecosistemas sin necesidad de exigir un daño a una persona o a una comunidad de personas, ¿no? Entonces, se analiza la teoría antropocéntrica para poder fundamentar, si es posible, aplicar la teoría ecocéntrica en nuestro país. Entonces, ahí vemos cómo la pregunta general conlleva a plantear dos objetivos específicos de los cuales estos dos objetivos nos van a ayudar a fundamentar finalmente la pregunta general. Entonces, es un ejercicio en cuanto a cómo plantear, ¿no? Esta pregunta general, pregunta específica, como también objetivo general y objetivos específicos, que en concreto son también parte de lo que es la elaboración de un proyecto de tesis, tanto el método como los objetivos. Bueno, esta es la parte principal que tenemos que desarrollar en esta sesión sobre el método y los objetivos y haberles mencionado un esquema de desarrollo de índice y de capítulos de una investigación que hemos mencionado al inicio. Bien, yo creo, a ver si es que hay alguna interrogante o alguna pregunta sobre lo que hemos podido hablar el día de hoy. Vamos a estar pasando también a Ronald sobre estos documentos, diapositivas, para que lo puedan tener en la carpeta Drive que se ha creado. Y también la grabación del video que siempre va a estar disponible ahí. Bueno, igual recordarles si es que hay alguna consulta específica sobre el planteamiento de algún problema que puedan estar desarrollando, podemos coordinar por interno y poder pactar, ¿no? Una reunión virtual ya con la persona que pueda estar interesada en desarrollar alguna pregunta o también, como les había mencionado, elaborar un artículo de investigación que pueda ser postulado a una revista indexada. Hemos mencionado la semana pasada que la revista LP Derecho está en apertura en recepción de artículos académicos hasta, eh, si más no recuerdo, hasta dentro de 2 semanas.
Habíamos mencionado el portal web para poder acceder y el correo electrónico que se puede enviar los artículos y puedan ser revisados, ¿no? Y publicados finalmente en el portal web de LP Derecho en su revista indexada. Bueno, bueno chicos, espero que haya sido útil esta parte que hemos podido explicar. Nos estaríamos viendo el día sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego con todos.